Bien. Eh, Estaba tratando aquí de modificar la clase para tratar de hacerla. Definitivamente el libro nuevo no me gusta para nada como trata el tema de respuesta en frecuencia. Bien, para hacer un repaso muy rápido de lo que hicimos al final de la clase de la semana anterior, básicamente, ¿qué fue lo nuevo? Que los circuitos basados en transistores, su respuesta varía en función de la frecuencia. Así, usted no agregue capacitores externos o discretos, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque en su interior, debido a que se implementa estos dispositivos a partir de materiales tipo P y materiales tipo N, van a surgir uniones y de esas uniones van a aparecer estas capacitancias que, dependiendo si en la región en la cual estamos operando el dispositivo esté en polarización directa o inversa, su valor varía. Pero entonces, en todo momento, vamos a tener en cuenta que estas capacitancias que están en paralelo con los terminales del dispositivo son capacitancias que afectan en alta frecuencia. De ahí que siempre, y ahí sí ténganlo en cuenta, por ahora sí es siempre, no hay un dispositivo que no lo haga, en algún momento en la gráfica de Bode, a partir de una frecuencia específica, la ganancia va a empezar a disminuir. ¿Listo? Básicamente decíamos eso, vimos por qué razón eh, varía su respuesta en frecuencia debido a las impedancias y hablamos básicamente de tres tipos de capacitancias y nos quedamos en que nosotros vamos a incluir en el análisis las capacitancias internas y las discretas, siendo las discretas aquellas que nosotros agregamos para que realicen una función específica en el circuito. Adicional a eso, pues conocimos el modelo en alta frecuencia del BJT, donde debemos incluir a CMU y a CPI. ¿Por qué lo ignorábamos? Lo ignoramos antes de llegar a ese tema, porque, como les decía, al ser capacitancias que están en paralelo con los terminales del dispositivo, son capacitancias que afectan la respuesta en alta frecuencia. ¿Listo? Adicional a ellas, hay que tener en cuenta RX, que RX la vamos a incluir sobre todo cuando la base quede a tierra, porque eso puede hacer que RP quede en paralelo con RX y va a hacer que la frecuencia o límite en alta frecuencia, para ser más específico, varíe. Vimos también el FET, básicamente solo hablamos de que las capacitancias de sus terminales van a afectar la respuesta en alta frecuencia, que yo les daría ese valor y a partir de ese valor pues determinaríamos la respuesta en frecuencia del circuito. Hablamos volvimos a redefinir el ancho de banda, que es la región en la cual la ganancia es máxima y asumimos que esa región está limitada por dos frecuencias, un límite en baja y un límite en alta. ¿Qué tiene en común esta región? Que la ganancia no va a variar más de 3 decibelios, de menos 3 decibelios. Es decir, en el peor de los casos, la ganancia, mientras esté en esa región, va a estar limitada por la frecuencia en el cual la ganancia cae al valor máximo sobre raíz de 2. ¿Listo? Vimos un par definimos por qué era importante ese límite y por qué se establecieron los límites. Recuerden que era el punto en el cual la potencia cae a la mitad. Por ahí les hice una demostración muy superficial, por decirlo de alguna manera, pero así es. Y luego hablamos de los diagramas de Bode, que existen diagramas de Bode de magnitud y de fase. Y finalmente llegamos a esto, que esto sí es muy importante. ¿A qué llegamos? A que los capacitores que estén en paralelo con la señal de información me van a aportar a la forma general del circuito un término de esta forma. Es decir, eh, los capacitores que estén en paralelo
y yo lo voy a extender para que empezamos ya a definir, porque esto sí ya es muy importante, con la entrada, con la salida o con los terminales del dispositivo, van a proveer a la función general del circuito un término que va a estar de esta forma, donde lo que hace es agregarle un polo. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Y vimos que básicamente, ¿qué es lo que hace ese capacitor? Que en baja frecuencia esto tiende a ser 1 y a medida que se acerca a la frecuencia de corte, él empieza a disminuir su amplitud hasta que cuando llega a la frecuencia de corte cae a raíz de 2 y por arriba de ella cae con una pendiente constante de menos 20 decibelios por década. Y en fase vimos algo similar, o sea, un comportamiento similar en el sentido que inicialmente empieza con un desfase de 0 grados, a la frecuencia de corte cayó menos 45 y una década por arriba, ojo con esos términos, una década por arriba ya cayó menos 90 grados. Y luego vimos la otra situación que se nos va a dar, que es cuando tenemos una capacitancia en serie. Las capacitancias en serie van a proveer a la función de transferencia un término de esta forma. Es decir, van a tener un cero en el origen y un polo. Hay que tener en cuenta que miren que este término debe ser idéntico a este. Si yo puedo llevar la expresión a esa forma, todo lo que vamos a hacer va a ser válido. ¿Listo? Entonces, en el caso de estos circuitos, estos capacitores afectan en baja frecuencia. Es decir, en baja frecuencia, esto tiende a cero, el denominador queda en 1 y va a quedar que la ganancia depende de la frecuencia. Es decir, que a medida que la frecuencia aumente, la ganancia va a aumentar. Por eso, cada capacitor que aparezca en el circuito en serie o que sea un capacitor de desvío, porque tienen el mismo comportamiento, y eso lo traemos desde electrónica 1, entonces, por ello hay que tener muy claro qué es un capacitor de desvío. Ten en cuenta que el capacitor de desvío tiene el mismo comportamiento de los capacitores en serie. Es decir, afectan la respuesta en baja frecuencia porque aportan a la expresión un término de esta forma. Es decir, que ellos inician con una pendiente de más 20 decibelios y a medida que se acercan a la frecuencia de corte, este comportamiento se va a aplanar hasta que llegue a banda media en el caso de que tenga una sola frecuencia, un solo capacitor. ¿Listo? Entonces hacíamos el análisis, él arranca con una pendiente de más 20 decibelios, hablábamos que no hay origen en los diagramas de Bode, cuando llega a la frecuencia de corte llega al punto de menos 3 decibelios y una década por arriba de la frecuencia de corte, él se hace plano. ¿Listo? Porque empieza a afectarle el polo y por lo tanto le quita menos 20 decibelios y por eso se aplana la respuesta. Y en cuanto a la fase, hablamos de que él arranca con un desfase de 90 grados a la frecuencia de corte, él cayó menos 40, cayó menos 45, por lo tanto cae 45 grados. Y finalmente una década por arriba llega a 0 grados. Hasta ahí, claro, muchachos. Ahora, ¿a qué voy? Esto es muy importante que quede claro. Esta es la forma general a la cual nosotros vamos a llegar a partir del procedimiento que vamos a realizar para determinar la respuesta en frecuencia de los circuitos. Es decir, la respuesta en frecuencia del amplificador, que sería H de J omega, va a estar formada por una ganancia en banda media, que es la misma ganancia que hemos venido trabajando. Una respuesta en baja frecuencia. ¿Quién me daría este término, muchachos? Este H sub L estaría debido a quién? ¿Quién sería el responsable de que aparezca ese término en la expresión, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, señor. teóricamente se mencionó Sí, los señor. capacitores en paralelo, ¿no? Capacitores
Bueno, en serie. Y Ah, o los sea, capacitores y desvío. Ellos son los responsables de H sub L. ¿Y quién es el responsable de H sub H? Los capacitores. Eso tiene que quedar bien claro, muchachos, en paralelo. Yo hago que me hago entender con esto y de ahí en adelante puedo decir que el culpable que les vaya mal son los conceptos previos. Bien, porque A sub 0 se supone que si están aquí es porque no tienen problemas para determinar la ganancia de un amplificador basado en transistores. A sub 0 se obtiene de la misma forma como veníamos haciéndolo. Bien, considerando los capacitores en serie y desvío como cortocircuito y los capacitores en paralelo como circuitos abiertos. Es más, estos términos, esto nosotros ya lo veníamos analizando, que no veíamos que estos elementos eran ideales, vaya y venga. Ahora no, ahora nos vamos a salir, vamos a sacar eso de lo que habíamos partido y vamos a incluir qué aportan esos elementos a la respuesta del circuito en frecuencia. Entonces, miren que cada capacitor en serie de desvío, ¿qué es lo que hace? Aporta un término J omega. A ver, aquí sí de pronto los hice un poquito más allá. Vamos a ver a qué voy a ir. Antes de que vayamos allá. Esto es muy importante. Si ustedes me entienden esto, de aquí en adelante es hallar resistencia de equivalencia. Se los aseguro. Estábamos en eso, la clase anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que cada capacitor que aparezca en serie me va a aportar una expresión en este término. Bien, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. RC termina siendo la frecuencia de corte. ¿Por qué? Nosotros llegamos a que la frecuencia de corte se da cuando este valor llega a 1. Cuando la magnitud es igual a 1. Entonces la magnitud es WRC, que es igual a 1. Por lo tanto, la frecuencia de corte debida a ese capacitor, esto no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Ustedes dirán, profe, ¿por qué 1? Porque recuerden que es cuando la parte imaginaria del número complejo se hace 1 para que la magnitud de esto sea raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros definimos todo partiendo del principio que la frecuencia de corte debida a este capacitor es el capacitor por la resistencia que ve en sus terminales. Entonces, si 1 sobre RC es igual a W, entonces yo puedo escribir esto como J omega sobre W. Si esto fuera CS, entonces sería W debido a CS sobre 1 más J omega W debido a CS. No sé si me hago entender. O sea, J omega RC es lo mismo que J omega W sub S. ¿Para qué? Para que nosotros determinemos W sub S y lo reemplacemos en la ecuación. Fíjense que aquí también lo puedo demostrar. Yo estoy partiendo de eso, esto se cancela y vuelvo nuevamente que W debido a CS, ¿quién sería? 1 sobre R por CS. Siendo R quién? La resistencia Thevenin vista por CS, que eso lo vamos a hacer ahora. ¿Sí me dice entender, muchachos? O sea, para no escribirlo de esta forma, yo lo vamos a escribir en la forma general de ahora en adelante así. Es decir, cada capacitor me aporta una frecuencia de corte.
En el caso de los capacitores en serie, él me aporta, ese término va a aparecer tanto en el numerador como en el denominador. En el caso del capacitor en el caso, si quieres lo dejamos aquí en el apunte de una vez, en el caso del capacitor en serie, perdón, del capacitor en paralelo, bueno, estas dos. En el caso del capacitor en paralelo, ¿qué teníamos? En el caso del capacitor en paralelo, teníamos esto, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que tener 1 sobre 1 más J omega sobre W, no sé, si decimos que esto es CL, entonces W debido a CL. En conclusión, ¿quién es W? W debido a CL es 1 sobre la resistencia Thevenin por CL, donde R termina siendo la resistencia Thevenin. Hasta ahí me siguen, muchachos. Muy importante que quede claro eso. Entonces, ¿a qué vamos? A lo siguiente. Entonces, fíjense que ¿esto a qué nos lleva? A lo siguiente. ¿Entendemos esta expresión, muchachos? Les aseguro que estamos, de aquí en adelante va a ser muy sencillo. Entonces, la respuesta general del circuito con transistores o de cualquier circuito eléctrico, por generalizarlo, va a estar dada por qué. Bueno, deberíamos hablar de transistores para poder hablar de ganancias, ¿cierto? Entonces va a estar dado por qué. Por la ganancia en banda media, que es cuando yo asumo que los capacitores son de baja o son de alta, ¿cierto? Ahora, este término, miren que este término J sobre la frecuencia, J omega sobre la frecuencia de corte, 1 más J omega sobre la frecuencia de corte, es debido a los capacitores que están en serie. Entonces, cada capacitor en serie me va a aportar, perdón, un término de esa manera. Entonces, fíjense que cada vez que aparezca un capacitor, me va a aportar ese término a la expresión general. Aquí, como la quieren generalizar, pues vamos a ver que aquí son 3, pero lo que quiere decir que es m variable. Ahora, este era H sub L. ¿Listo? Acuérdense, esto era H sub L. ¿Y de quién depende? De los capacitores de desvío dirán, ¿por qué insisten tanto en eso? Eso es lo nuevo, muchachos. De ahí en adelante es diagramas de hoy que se supone que ustedes ya manejaban, que ya hicimos un repaso de ello. Dice que con eso no, probablemente no tengan problemas. Y este término, ¿de qué depende? Este es el H sub H, que depende de los capacitores en paralelo con la entrada o salida o terminales del dispositivo. Aquí, ¿qué es lo que estoy trayendo queriendo hacer por ser tan específico? Tratar de excluir a quién, para que tengan en cuenta que el capacitor de desvío, aunque está en paralelo, es un capacitor que me aporta, que me afecta la respuesta en baja frecuencia.
¿Quedó claro, muchachos? Vamos a mirar si quedó claro. Entonces, fíjense, aquí les estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente pues debe quedar en la ficha para que tengan cómo lo relacionen. En ese orden de ideas, ¿cómo me quedaría la expresión general para ese circuito? No sé si me hago entender. ¿A qué se refiere con la expresión general, profe? La que acabé de explicarles. Ahí está la ganancia del transistor y tengo puros capacitores en serie, ¿no? Vamos a mirar. Vamos a hacerla. ¿Listo? Vamos a hacerla. Esta es la forma general. ¿Listo? Si ustedes no saben qué es la forma general, o sea, si no la tienen clara, no vamos a poder hacer nada, muchachos. De ahí en adelante, lo que yo trate de explicarles es perdido en mi opinión. Entonces, no sé si alcanzan a ver ese circuito. Listo, vamos a escribir la expresión general. Entonces, expresión general en el dominio de la frecuencia. Vamos a hacer así específico para que les quede ahí en el apunte. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este análisis, con el análisis que vamos a aprender a hacer hoy? Voy a hallar la respuesta en frecuencia de ese circuito. Entonces, yo ya sé lo que vi en electrónica 1, que esa respuesta tiene una ganancia. Esa ganancia la voy a determinar tal cual como venía haciéndolo. ¿Listo? Hasta ahí no hay nada. O sea, sí. ¿Qué estoy diciendo? Que la respuesta del circuito, si considero los capacitores como elementos ideales, pues sería la misma ganancia en banda media, que es la definición de ganancia en banda media. Ahora, los capacitores que están en serie, entonces, para escribir la respuesta general, lo primero que yo debo identificar es qué capacitores están en serie y qué serie o desvío y cuáles están en paralelo. Eso lo debo hacer. Si yo no hago eso, muchachos, no voy a poder escribir la forma general. El análisis, una vez polaricemos, determinemos la ganancia, o antes de ello, porque miren que para hallar la ganancia, yo debo haber identificado los capacitores de desvío, porque recuerden que para identificar la ganancia, esos capacitores de cortocircuito. Entonces, ¿qué capacitores en ese circuito son en serie? Están en serie, o de desvío. O sea, ¿cuáles afectan baja frecuencia? Para decirlo de otra manera, baja frecuencia. Y los de paralelo, alta frecuencia. Mire que ya empezamos a manejar términos. Pues, ¿cuáles están en serie? ¿O son de desvío? C1, C2 y C3. C1, C2 y C3. Ahora, ¿cuáles afectarían en alta frecuencia? Los internos del... Pero ahí no los muestran. CPI. Ajá. Esos no van a aparecer en el enunciado. Debe indicarles si ignoran alguno, pero en caso que no les diga, van a tener que incluir por lo menos dos, CPI y CMU, acuérdense de eso. Entonces, la expresión general deben aparecer cinco frecuencias. ¿Cuál va a ser mi trabajo? Hallar 5 frecuencias de corte. O sea, cada uno de esos capacitores me va a proveer una frecuencia de corte. Cada uno de estos de baja me va a proveer un término de la siguiente forma. Vamos a escribir primero, entonces, estaría por los capacitores que afectan en baja, por los capacitores que afectan, por el término debido a los capacitores de baja, por los términos debido a los capacitores de alta frecuencia. En ese orden de idea, entonces me quedaría que H de J omega, bueno, vamos a escribirlo así como para...
Entonces, ganancia en banda media, H sub L. Este C1 que me aporta, recuerde que habíamos por aquí arriba, habíamos dicho que un capacitor de baja me aportaba un 0 en el origen, entonces sería W debido a C1 más un polo, más J omega WC1. Esto sería por C1. Bien, ahora C2. J omega W debido a C2 sobre 1 más J omega WC debido a C2 por J omega W debido a C3 sobre 1 más J omega W debido a C3. ¿Y esto es quién? Esto es H sub L. ¿Sí me siguen, muchachos? Ahora, ¿quién es H sub H? Es debido a estos dos capacitores, ¿cierto? Entonces, Cpi que me aporta, me aportaría un término 1 sobre 1 más J omega W debido a Cpi. Y Cmi que me aporta 1 sobre 1 más J omega W debido a Cmi. Y esto que está aquí en azul sería ¿quién? H sub H. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, sí, sí. ¿Cómo la ven? ¿Seguro? Pues sí, o sea, es Pues que no tan. simplemente sería identificar los capacitores y ver qué resistencias están desde piso de los terminales, ¿no? Mirar si están en serie o en qué tipo de frecuencia en qué afectan. ¿Qué, qué término aporta cada uno? Y luego miraríamos cómo tener cada frecuencia de corte, que ya les dije que era prácticamente determinar la resistencia equivalente de los terminales de cada dispositivo. Entonces, bueno, esto sería la misma vaina. Esto sería la misma vaina. Bueno, para ese circuito, muchachos, a WhatsApp, envíenme la expresión general. Si ignoramos la capacitancia que hay entre drenaje y fuente. Si esa capacitancia es cero. Sí, fue claro, muchachos, no. No, eso no me interesa. No vamos a hallar el valor por ahora. Ah, perdón. Dame un segundo, muchachos.
Bueno, aquí ya alguien lo envió, muchachos. Vamos a mirar a ver. Bueno, 3 personas lo enviaron. Ya lo estoy enviando, ingeniero. Carlos lo envió. Carlos le quedó mal, Carlos. Uy, Te digo por qué. creo que nombre capacitor, ¿ve? El 019, ¿quién fue? ¿Quién es? El número que termina en 019, muchachos. El número telefónico que termina en 019, ¿quién es? A él le quedó bien. Eduardo Arias. Bien. En el orden, ahí algunos más lo enviaron, ¿sí? Pero entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí pues es algo de, porque no tengo el enunciado, ¿listo? Me tocó así. Entonces, ustedes siempre deben partir del hecho de que hay 3 capacitancias internas. Generalmente, esta no se tiene en cuenta, esta es despreciable, la que está entre drenaje y fuente. Entonces, en el caso de los FET, vamos a incluir, y el enunciado lo debe ratificar la mayoría de veces, a CGD, CGS y CGD, que no las vemos, pero están presentes. Entonces, estas dos serían de alta frecuencia y tendríamos, no sé, llamemos a esto C1 y a esto C2. Y tendríamos a C1 y a C2 de baja frecuencia. Por lo tanto, tendríamos la expresión estaría formada por 4 términos más la ganancia en banda media. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión completa? Me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría H de J omega. ¿Por qué me escriben más grande? H de J omega sería igual a la ganancia en banda media por los términos de baja, que sería W debido a C1 y W debido a C2. Entonces sería J omega W debido a C1 sobre 1 más J omega W debido a C1. Eso sería el 0 y el polo debido al capacitor C1, que es el que está en la entrada. Ahora me faltaría otro término debido a C2 de baja frecuencia. Y me faltarían ahora los términos debido a las capacitancias internas que afectan en alta frecuencia. Entonces me faltaría 1 sobre 1 más J omega W debido a CGS por 1 sobre 1 más J omega W debido a CGD. ¿Quedó claro, muchachos? Ahora, el trabajo de nosotros va a ser lo siguiente. Ahora se nos multiplicaron los trabajos. Además de determinar la ganancia, yo tendría que hallar W debido a C1, W debido a C2, W debido a CGS y W debido a CGD. ¿Y quién es W? W, recuerden que W es 1 sobre C1 por la resistencia Thevenin vista por C1, haciendo los demás capacitores elementos ideales. Ahora vamos a ser un poquito más específico. Esto sería 1 sobre C2, la resistencia Thevenin vista por C2. Y así sucesivamente, muchachos. Eso sería CGS por la resistencia Thevenin vista por CGS. Y WCGD sería 1 sobre CGD multiplicado por la resistencia Thevenin vista desde los terminales del capacitor de CGD. Entonces,
el trabajo de nosotros, ¿en qué va a quedar? A que para determinar este parámetro, debo hallar la resistencia Thevenin vista desde C1. Para hallar este parámetro, debo hallar la resistencia Thevenin vista por C2. Para hallar este parámetro, debo hallar la resistencia Thevenin vista por CGS. Y cuando vaya a hallar CGD, la resistencia Thevenin vista por CGD. Y esto lo voy a hacer considerando los otros capacitores. Voy a colocar acá otros capacitores. Ideales. ¿Qué quiere decir ese otros capacitores ideales? Que cuando vaya a hallar la resistencia vista desde los terminales de C1, los demás capacitores o se comportan como cortocircuitos o se comportan como circuitos cortocircuitos o como circuitos abiertos. ¿Ven? Hasta ahí me hago entender, muchachos. Eso es lo que vamos a hacer. Pare de contar y graficar y bueno, y determinar algo que se llama límite, determinar los dos límites, que son dos expresiones. Nosotros no vamos a profundizar en cómo llegamos a esa expresión. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Le debo 0,5 entonces aquí a Aries. Bien, estén pendientes porque en cualquier momento. Listo. Ahora, por ejemplo, esta expresión, ¿cuántos de qué circuito vendría? ¿Qué puedo identificar aquí en esta expresión, muchachos? ¿Quién sería 100? La ganancia en banda media. La ganancia en banda media, ¿cierto? ¿Qué sería, este término sería debido a quién? Un capacitor ¿en qué? En paralelo. En paralelo. Y en cambio este también. También. Porque es que yo esta expresión la puedo escribir como 100 por 1 sobre 1 más j omega 10 a la 2. Entonces miren que esta expresión, si nos acostumbramos a escribir los términos, entonces la ganancia en banda media, ¿cuánto es? 100. Tendría dos frecuencias de corte. Yo la voy a llamar W1 igual a 10 a la 2, que sería 100 Hz. En este caso, no son Hz, sino radianes sobre segundos. Aquí esto lo voy a tachar, porque esto toca hacerlo en radianes sobre segundo. Para no ponerme a dividir en 2pi. Si usted lo quiere hacer en Hz, pues bienvenido sea, lo puede hacer sin ningún problema. Y W2 sería 10 a la 6, que sería, bueno, 1.000.000, ¿no? Entonces, si yo les pongo a graficar eso, dependiendo si lo hacemos en decibelios, entonces si lo hacemos en decibelios, pues la ganancia en decibelios sería 20 logaritmo de 100. Y eso me da 40 decibelios, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo tener claro? Que como no hay ningún cero, entonces él arranca con la ganancia en banda media, que sería 40 decibelios. ¿Listo? Cuando llegue a 10 a la 2, cuando llegue aquí a 10 a la 2, ¿qué va a pasar, muchachos? Hasta el problema es que aquí no me deja borrar, ¿no? Él ya cayó. ¿A qué valor cayó ahí en ese punto? A 37 decibelios, ¿se acuerdan? Porque cayó menos 3. Y de ahí en adelante, él arrancó con una pendiente de menos 20 decibelios por década. ¿Listo? ¿Hasta dónde va a seguir cayendo él con esa pendiente? Hasta que llegue a 10 a la 6. Hasta acá, hasta 10 a la 6, él sigue con esa pendiente. ¿Qué va a pasar en 10 a la 6? Que este polo le va a agregar menos 20 decibelios adicionales. Entonces ahora la pendiente va a cambiar y le va a agregar menos 20 adicionales, entonces va a quedar menos 40 decibelios por década.
Esto es lo que yo les voy a pedir que me dibujen, que tengan mínimo en los diagramas de Bode. ¿Listo? La ganancia en banda media y las pendientes en cada una de las religiones y que queden definidos la frecuencia. ¿Listo? Ahora, resulta que no, yo les había dicho que la banda media se define con dos parámetros, WL y WH. Que WL en decibelios es la frecuencia en la cual la ganancia cae menos 3 decibelios. Y WH, en cambio, también. Este era el límite de baja frecuencia y este era el límite de alta frecuencia. Ahí la estoy en frecuencia angular. Pregunto, ¿cuánto sería WL en este circuito, muchachos? En este diagrama. ¿Hay límite en baja ¿no? frecuencia? No. No, no hay límite en baja frecuencia. No lo hay. ¿Listo? Esto puede darse. Es más, los amplificadores diferenciales nos permiten, y los amplificadores operacionales nos permiten tener respuestas de esta forma. Esto no es un sueño. Esto puede ser una realidad. ¿Listo? Ahora, ¿quién es WH? ¿100, no? 100, porque, fíjese, estoy diciendo que es el punto donde él cayó menos 3 decibeles. Yo aquí adrede no quise colocar menos 3 decibeles. O sea, aquí él cayó a 37 y aquí ya cayó menos 3 decibeles. Entonces, aquí, bueno, y alguien diría, profe, ¿y entonces la otra frecuencia? No, la otra frecuencia está muy alejada. Recuerden que esta frecuencia de corte empezó a afectar una década antes. O sea, desde 10 él ya venía cayendo. Sin querer, como que lo hice ver en el diagrama. Eso fue pura suerte de principiante, muchachos. O sea, él desde 10 empezó a caer. Pero lo que yo sí puedo tener la certeza es que cuando llegó a la frecuencia de corte, él cayó 3 decibeles. Pero esta frecuencia me empezó a afectar una década antes. Ese problema lo debemos tener claro. ¿Por qué? Porque en este caso, realmente aquí, en 10 a la 5, este capacitor ya empezó a afectar la respuesta. Pero miren que en 10 a la 5, eso está muy distante de acá. Entonces, ¿qué puedo decir? Claramente que esto no me afecta para nada el límite de baja frecuencia, de alta frecuencia, perdón, y que WH es igual a 100. Porque es que eso es lo que nosotros necesitamos identificar. Nosotros vamos a escribir la forma general y a partir de la forma general debemos establecer WL y WH, que es la parte que nos hace falta. Diría, profe, así de sencillo. Vamos a mirar si siempre es así de sencillo. Entonces, aquí está mucho mejor dibujado. Entonces, él arranca con 40, empieza a caer una década antes, listo, y se mantiene hasta cuando encuentra la otra pendiente, la otra frecuencia de corte y la pendiente cambia a menos 4 decibeles. Ahora, en fase, recuerden que cada uno a la frecuencia de corte llega a menos 45, una década por arriba a menos 90, cuando llega a la siguiente frecuencia de corte, ese le aporta menos 45 adicional para llegar a menos 135, y una década por arriba de 10 a la 6, aproximadamente en 10 a la 7, él ya llega a un desfase total de menos 180 grados. Miren que nosotros vamos a graficar eso de manera muy sencilla. Ahora, este sería otro caso que podemos encontrar. Yo no debía haberles colocado la gráfica. ¿Sí? Entonces, si quieres, llevémoslo para allá.
¿Alcanzan a ver, muchachos? Entonces, identifiquemos los parámetros de esa expresión. O sea, si lo vamos a escribir en la forma general, ¿cómo me quedaría aquí esto escrito? Esto sería igual, ¿cierto? Miren que me quedaría bueno, yo lo voy a escribir, esto me quedaría la ganancia en banda media, que sería 1000. ¿Sí me siguen, muchachos? Sí, señor. Sí. Sería 1000. Ahora, fíjense que este término coincide con este término. Yo lo puedo escribir J omega sobre 10 sobre 1 más J omega sobre 10, que multiplica a 1 sobre 1 más J omega 10 a la 4. Si yo les pidiera a ustedes que de qué circuito, qué elementos, cuántos capacitores tiene ese circuito del cual se extrajo esa función de transferencia, ¿ustedes qué me podrían decir, muchachos? Solo dos. Los capacitores, ¿cierto? Los capacitores. Baja y alta frecuencia. ¿Cuántos de alta y cuántos de baja? ¿Cuáles de baja? Sí, ¿cuántos de baja y cuántos de alta? 1 y 1. 1 y 1, ¿cierto? 1 y 1. Y eso lo podemos demostrar cuando hagamos el diagrama de Bode. Entonces, si la ganancia es 1000, eso de dónde, eso en decibelios. Ustedes lo pueden graficar a dimensional, ¿no? Lo estoy haciendo en decibelios porque esta plantilla está en decibelios. Entonces, esa ganancia, la ganancia en banda media en decibelios, entonces sería 20 logaritmo de 1000. ¿Y eso cuánto les da, muchachos? 60. 60 decibelios. ¿Listo? Entonces él arrancaría por aquí con 60 decibelios. Ah, perdón. ¿Arrancaría en 60? No, esta es la ganancia en banda media. ¿Por qué él no arranca como en el anterior? Porque miren que a diferencia del anterior, él sí tiene un cero en el origen. Es decir, él arranca con una pendiente de donde usted lo empieza a dibujar. Él va a arrancar con una pendiente de más 20 decibelios. O sea, la idea es que cuando llegue a 10 debe... ¿Listo? Él arranca aquí con una pendiente de más 20 decibelios por década. ¿Por qué? Por este término. ¿Listo? Ahora, cuando llega a la frecuencia de corte, cuando llega, perdón, a J omega 10, que es un polo, él le va a restar menos 20, ¿cierto? Entonces, él es el que va a hacer que esto se aplane. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que esto no es así asintótico, lo llamábamos por allá en circuitos, ¿de acuerdo? Que aquí es la ganancia que llegó acá, que estamos hablando, como se hizo constante, esta sería la ganancia en banda media. Entonces, este es ¿cuánto sería en este punto? Sería 57 decibelios. ¿Por qué? Porque es la ganancia en banda media menos 3 decibeles. ¿Sí me hago entender, muchachos? Y se aplanó. ¿Hasta dónde va a durar plana? Hasta que encuentre la siguiente frecuencia de corte en 10 a la 4. Esta es la otra frecuencia de corte, pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que él empieza a caer antes, desde 10 a la 3. Entonces, él cuando ya llega aquí a, 10, a esto, él ya volvió a hacer ¿cuánto? 57 decibeles, porque le restó menos 3. Y de ahí en adelante cae con una pendiente de menos 20 decibeles por década, debido a este término. Profe, una pregunta. Dígame, pa. Ese desde antes, ¿cómo lo podemos calcular? No, es una década antes. Se asume que sea, porque es que recuerda que yo parto de esto, es porque digo mucho menor y mucho mayor. Entonces, como asumimos que mucho menor y mucho mayor es 10 veces, por eso hablamos de una década. Pero en el caso real es más cercano, o sea, sería más adecuado trabajar con 20.
pero en los libros van a encontrar que el mucho mayor lo pasan a mayor con 10. O sea, no podemos, si queremos valores exactos, tendríamos que trabajar con la expresión completa, que ya vamos a ir para allá. ¿Sí? Entonces, lo único que sabemos por ahora es que a esa frecuencia de corte él cayó menos 3 decibeles y que él empezaba a afectar la respuesta antes. Bien, es lo único que les puedo decir por ahora. Entonces, a esta gráfica le debemos determinar WL y W sub H. ¿Cuánto sería WL, muchachos? Recuerden que W sub L es el límite en baja frecuencia cuando la ganancia en banda media cayó el valor en la frecuencia, cuando la ganancia en banda media cayó menos 3 decibeles. Si quiere lo escribo así para. Y WH es el límite en alta frecuencia cuando cayó de la ganancia en banda media menos 3 decibeles, como para que me entiendan. Bueno, perdón, como para hacerme entender. Entonces, ¿quién sería WL, muchachos? 10. 10. Listo. ¿Y quién sería WH? Ya a la 4. Que sería 10.000. ¿Cierto? Sencillo, ¿cierto? Y ese es el procedimiento, solo que nosotros partimos del circuito, obtenemos las resistencias Thevenin, determinamos las frecuencias de corte, formamos la expresión general y obtenemos el diagrama de Bode, y en el diagrama de Bode o de la expresión general identificamos la ganancia en banda media, WL y WH, que es lo que quiero que determinemos. Bien, ese es el procedimiento, nada nuevo les voy a enseñar. Y les voy a enseñar herramientas porque no siempre esto es tan sencillo, pero el procedimiento es ese. A partir del circuito tenemos las resistencias, con las resistencias, a partir del circuito tenemos la ganancia en banda media, lo puedo decir así, desde el modelo en banda media, luego tengo las resistencias vistas desde cada uno de los capacitores, con las resistencias vistas desde cada uno de los capacitores obtengo las frecuencias de corte, con la frecuencia de corte obtengo la forma general, con la forma general obtengo el diagrama de Bode y finalmente obtengo el límite de baja y alta frecuencia y si me lo piden pues el ancho de banda, que generalmente tiende a ser la frecuencia máxima. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Que la vida no siempre es tan sencilla. Entonces, mire, mucho mejor la gráfica acá, ¿cierto? Esta es la gráfica que yo acabé de dibujar. Entonces, WL era W sub A, que era menos 10, y W sub H 10 a la 4. ¿Listo? Casi que me queda más bonita a mí. Bien. Permítanme hacer eso porque yo después le digo borrar y se me olvida, muchachos. Bien. Ahora el problema es este. Vamos a graficar ahora esa. Uy, al revés, como que tengo que aumentar el tamaño de eso cuando la pegue me la deje ver. Perdón, muchachos. Listo. Para no seguir graficando, y ya vamos a ver la gráfica como para agilizar un momento. ¿Quién sería A sub 0? ¿Cuánto me daría, muchachos?
1000. 1000. Sí, 1000. La misma que teníamos ahorita, ¿cierto? Que esto es igual a 60 decibeles. ¿Cuánto sería W sub L? Bueno, vamos a hacer así. Antes de eso. Ah, bueno, o la escribimos de... No, escribámosla. La escribo. O sea que H de J omega lo puedo escribir así. 1000, que haría la ganancia en banda media, ¿cierto? J omega sobre 10 sobre 1 más J omega sobre 10, que sería H sub L. Y me quedaría 1 sobre 1 más J omega 10 a la 4 por 1 sobre 1 más J omega sobre 2 por 10 a la 4. Entonces, ¿cuántos capacitores tengo, muchachos? En este 3. circuito. 3 capacitores. ¿Listo? ¿Cuántos de baja? ¿Y 1 cuántos de alta? y 2. Entonces, de baja, 1. Y de alta, 2. Entonces, fíjense lo siguiente. Ya tengo la ganancia en banda media. Ahora, como tengo uno de baja, yo no tengo problema. ¿Quién es W sub L? Sin graficarlo, yo ya puedo decir eso. 10. 10. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Como hay uno solo, ese es el límite de baja, porque ese es el punto donde cae menos 3 decibeles. Ahora, mi problema es acá, que acá tengo, ¿por qué? Aquí tengo una sola frecuencia de corte, que es 10, y ese termina siendo W sub L. Pero es que aquí tengo dos frecuencias de corte, una en 10 a la 4 y tengo otra frecuencia de corte en 2 por 10 a la 4. Mi pregunta es, ¿quién es W sub H? Sería la primera. Sería la primera. ¿Están de acuerdo, muchachos? Pues también puede ser el paralelo y normalmente es el menor de ambas. Porque el paralelo. Pues por ahí había visto que era en alta frecuencia se debe hacer un paralelo cuando hay dos capacitores o más. Pero entonces, sí tiene toda la razón, para allá vamos. Pero antes de llegar allá, quiero que vean la necesidad. El problema está en qué, muchachos. Recuerden que en el anterior yo no tenía problema porque estaba uno en 10 a la 2 y el otro estaba en 10 a la 6. El de 10 a la 6 empezaba a afectar una década antes, o sea, en 10 a la 5. Y por eso yo sin problema, cuando el menor es mucho menor, valga la redundancia, es mucho menor a los otros, yo no voy a tener problemas. Si este estuviera en 10 a la 3, ¿yo qué hago? Llego a 10 a la 3, la siguiente década es 10 a la 4, y este está en 2 por 10 a la 4, está arriba de una década. Por lo tanto, yo no tendría problema. Yo diría WH igual a W sub 1. Pero en este caso en particular, y así nos va a suceder en los circuitos que vamos a analizar, resulta que este empieza a afectar una década antes. Una década antes, ¿dónde es? Una década antes, ¿a esto cuánto sería, muchachos? 0,2, ¿cierto? Entonces, él empieza a afectar desde 0,2. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa por 1, por 10 a la 4, ese capacitor también está haciendo que se atenúe. Por lo tanto, yo no puedo decir acá, yo no me puedo atrever a decir en este circuito, es erróneo, WH no es W sub 1. Porque ese capacitor ya hace que él empiece a caer. No lo dibujo no porque, sino que aquí ya lo tengo, muchachos. Esto, fíjense, cuando lo dibujo, pues no hay problema. Como está J omega, él arranca con más 20. Listo. A la frecuencia de corte, él cayó menos 3 decibelios del valor máximo que todavía no ha llegado, que sería 1000 menos o 60 decibelios, aquí sería menos 57. ¿Listo? Ahora, él llegue y sigue en banda media.
cuando yo lo estoy graficando, pues yo llego y lo grafico así, en 1 por, cuando llega el primero, más 20. Cuando llega el segundo, menos 20 más, entonces llega a menos 40. Lo que yo sé es que llega a menos 40 porque hay dos frecuencias en alta. No sé si me hago entender. Es decir, yo voy a hacer el diagrama de Bode primero porque sé que les va a profe. ¿Qué hago en el previo cuando me ponga a dibujar esto? ¿Qué vamos a hacer en los previos cuando les ponga a dibujar esto? Ya les voy a mostrar. O sea, el problema no va a ser dibujarlo porque yo no les voy a pedir un gráfico exacto. Yo quiero que interpreten. Lo interpreten. Cuando ya quiera el valor exacto, pues vamos ahora yo les muestro una manera de cómo lo pueden graficar con MATLAB o cómo lo podemos graficar desde ORCAD sin necesidad de hacer el circuito. Con la expresión general lo podemos graficar desde ORCAD. Él tiene una carpeta que se llama Laplace ABM, que trae los elementos de Laplace y me lo permite graficar. Entonces, vamos a graficarlo para que vean cómo quedaría. Entonces, como está el término J omega, él arranca con, bueno, pero tengo que tener pendiente aquí cuando llegue a 10. Él arranca aquí con más 20. ¿Listo? Y acá llegó a banda media, tachemos esto, digamos que acá en banda media entonces llegó a 60 decibelios. Y aquí cayó menos 3 decibelios, quiere decir que este valor es menos 57 decibelios. ¿Listo? Porque debemos tener en cuenta que no la podemos graficar como asíntota ahora porque debemos interpretar eso. Listo. Entonces yo cuando lo estoy graficando digo, listo, llegó a 10 a la 4. Menos 20. Bueno, entre otros lo hice hasta con mayor pendiente que... Yo no me voy a poner a mirar si lo hizo más oblicuo o no, ¿no? Claro, muchachos. Un compañero que los colocaba a traer papel milimetrado para que lo hiciera. Y logarítmico. Entonces, él arranca a menos 20 decibelios por década y después cae a menos 40. Olvídense los ejes aquí abajo por un momento. Entonces, yo voy a colocar acá que esto sería 10 a la 4 y aquí cuando cambio la pendiente es 2 por 10 a la 4. Para mí me lo pueden dibujar así en el previo. ¿Listo? Ahora, el problema es que como están tan cerca, yo ya no puedo decir que WH es eso. Esto es mentira. ¿Por qué? Porque esto empezó a afectar una... Entonces ustedes que aquí van a escribir WL, listo. Si es 10. Ahora, WH, ¿cómo lo determinamos en ese caso? Ahí es donde viene. Sí quedó claro por qué les hice el dibujo, ¿no, muchachos? Para hacerles entender que en el parcial, si yo les pido el diagrama de Bode, lo pueden graficar como si estuvieran muy separados. Lo que sí necesito es que tengan claro que porque no están separados una década, yo no puedo decir que WH es 10 a la 4. Me va a tocar utilizar algo que se llama superposición, que su compañero se me adelantó. ¿Listo? Entonces, mire, como están tan cercanos, yo no lo voy a poder determinar. ¿Listo? Ahora, alguien diría, profe, ¿y lo puedo hacer matemáticamente? Sí, sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que recuerden que esto, que usted puede hallar la magnitud de esto y igualarlo a 1000 sobre raíz de 2. Pero la magnitud de esto, bueno, la magnitud del número imaginario, pues es el mismo W a la 10. ¿Listo? Por eso es que aquí sale 100 WH, porque multiplica esto por 1000 y le queda 100 WH. Pero el problema es abajo el denominador, que la magnitud de esto sería 1 más W10 al cuadrado, raíz de eso, y así con cada uno de esos términos. No sé si entienden esta expresión de dónde sale, porque es la magnitud del número complejo, es la magnitud de la parte real, o sea, 1 al cuadrado es 1, más la parte imaginaria al cuadrado y la raíz de ese término, por eso aquí aparece un medio. Ustedes pueden, y como la van a evaluar en WH, entonces ya W
como la van a evaluar para un valor específico, ya W, entonces va a ser W sub H. Ustedes pueden escribir esta ecuación y la solucionan. Si ustedes lo hacen con una calculadora, qué difícil, ¿no? Pero, ¿qué tal que yo les diga, no, determinenla y demuéstrenla de forma exacta? Entonces, tocaría uno empezar a desarrollar todos estos términos y darse la pela algebraica para después de mucho rato llegar a que WH es 0,84 por 10 a la 4. Ese es el valor exacto. Pero muchachos, eso, si no fuera por las herramientas tecnológicas, ¿cuándo llegamos nosotros a eso? Y eso que este tiene 2 capacitores en alta. Cuando tenga 3, 4, bueno, la mayoría trae 3. ¿Qué hacemos? O en baja, que aparecen 4, 5, en un multietapa. Entonces, para no tener que hacer este procedimiento, aparece superposición de polos, que era lo que decía su compañero. Entonces, ¿qué es lo que me dice la superposición de polos? Me dice, listo, el límite de alta frecuencia, ¿cómo lo tengo? Esto, y no lo quiero decir así como leerlo matemáticamente, ¿a qué equivale, muchachos? ¿Quién sería W sub H? ¿En qué palabra lo puedo decir mucho más sencillo? Para no ponerme uno. El paralelo de las frecuencias. Tal cual como se lo dijo ahorita su compañero y como lo acaba de decir Carlos. O sea, WH es el paralelo de las frecuencias de corte. ¿De baja? No. Hay que tener en cuenta, interpretar esto. O sea, WH es el paralelo de las frecuencias de alta. Por eso yo desde un comienzo tengo que separar eso. Ahora, el límite en baja frecuencia me puede pasar algo muy similar, solamente que si en alta hay uno que es 10 veces menor al resto, ese sería el de baja. Si no, utilice superposición. Ahora, en baja frecuencia, por eso se llama dominante. Entonces, aquí se dice, en alta frecuencia el dominante es el menor de ellos, siempre y cuando esté una década por debajo de los demás. Y ese sería el capacitor dominante. Empecemos a dominar ese término. ¿Listo? Y el límite en baja frecuencia también puede ser que queden todos muy cercanos, porque si hay uno que es 10 veces mayor al resto, pues ese sería W sub L. Pero si no es así, el límite en alta frecuencia, de baja frecuencia, va a ser la sumatoria de las frecuencias de corte en baja frecuencia. Y con eso prácticamente terminamos el contenido, muchachos. Aquí en adelante es hacer ejercicio. Sí, dígame, pa. Porque yo viéndolo así, ¿por qué esas ecuaciones o fórmulas se analogían mucho a resistencia en paralelo y en serie? O sea, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde sale eso? Mire, esta demostración está en... O sea, es casualidad. No me van a creer, pero es casualidad. ¿Sí? Las demostraciones están ahí en la Horizon. ¿De dónde sacan esto? Aquí está el procedimiento. Pues partiendo de la forma general, por ejemplo, ese es el de alta, ¿no? Esta sería la expresión que yo tuviera si monto un modelo de pequeña señal para alta frecuencia. Es decir, los capacitores de baja los cortocircuito y dejo todos los capacitores de alta. Yo desarrollo eso a partir de técnicas de análisis de circuito utilizando fasores y llego a una expresión de esta forma, que es la forma general. Lo que pasa es que aquí el tiempo no me da, muchachos, y no se los voy a incluir en el previo, con ingeniería esta vez. ¿Listo? Yo cuando es presencial les incluyo fasores. Esta vez no les voy a incluir fasores. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque yo podría llegar a esta expresión. Entonces, mire, él dice, agarran el denominador, que sería eso, y realizan el producto de ellos. Entonces, dependiendo del número de capacitores, me van a aparecer términos de orden superior. Entonces, ¿de qué se basa el método de superposición? Que él ignora los términos que aparecen de segundo orden. Es decir, él se queda solamente con los términos de primer orden. Él se queda con este término. Y esto lo iguala a JW sobre W sub H.
y de ahí sale que W sub H, o sea, él se queda con este término, Carlos, nada más. No sé si... En la Horis está mucho más explicado, lo que pasa es que yo no me voy a poner a... También en electrónica sí lo explico en detalle. Bueno, lo explicaba, sobre todo cuando eran 7 horas. Hoy día tampoco, en los vacacionales no lo explico. ¿Esto de dónde sale? De multiplicar, de realizar el producto de estos términos. ¿Cierto? Si hay 3 capacitores, van a aparecer términos de orden 3. Si aparecen 4, términos de orden mayor. Entonces, ¿el qué dice? Que estos términos se pueden despreciar. ¿Por qué se pueden despreciar los términos de orden mayor? Porque a la frecuencia de corte, en alta frecuencia, la frecuencia de corte es la menor de ellas, ¿cierto? Entonces, si yo evalúo esto en la frecuencia de corte, el límite va a ser menor que las frecuencias, que el producto de cualquier par de frecuencias de corte. Que esto va a ser cierto si están, entre más distantes sean, con mayor claridad se va a cumplir esto. A ver, ¿a qué voy? A que en este ejercicio de 0,84, ¿cierto? Entonces, ¿el que dice? Que 0,84 por el producto de W1 y W2, que sería 2, se puede ignorar, pero tengan en cuenta que él no dice que solo hay 2 términos, ¿no? Sino que aparecen más términos. En este caso, que aparecen 2, eso me quedaría 0,4, la magnitud de eso. Por eso es que en este caso específico vamos a ver que es bastante distante, pero a medida que aparezcan mayor cantidad de capacitores, se va a cumplir con mayor claridad que esos términos los voy a poder ignorar. Pero ¿el qué hace? Entonces él dice, esto para llevarlo a un solo término me quedaría 1 sobre 1 más J omega W sub H. Igual a esto con esto, y ahí él dice que es el paralelo. Solamente por igualación, Carlos. Dice WH, entonces es igual a 1 sobre, porque usted llega y cancela JW y JW y va a quedar que 1 sobre WH es igual a esto. Y de ahí sale esta expresión. No es por otra cosa, o sea, es casualidad. Lo que pasa es que como nosotros estamos inmersos desde hace rato viendo resistencia en serie y paralelo, de una vez nosotros relacionamos a esto a que es un paralelo. Pero ¿por qué se llega ahí? De casualidad. Esa es la forma. Y ese mismo procedimiento se hace con baja frecuencia. Y se llega a eso. Entonces, ojo, ¿qué tan distantes están los polos y cuántos polos, cuántas frecuencias de corte haya, va a hacer que esto se cumpla? Nosotros vamos a asumirlo, pero yo no estoy diciendo que va a dar igual, ¿no? Y para muestra un botón, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Entonces, en el que estábamos hablando, WL era 10, ¿listo? Ahora, WH, como están en la misma década, sería el paralelo de 1 por 10 a la 4 y 2 por 10 a la 4. Entonces, si usted hace el paralelo de W1, entonces, WH, ¿quién es? El paralelo de las dos frecuencias de corte de alta frecuencia. Y eso me da 0,67. ¿Y cuánto me da de forma exacta? 0,84. Entonces miren que si ustedes lo miran tiene un error casi como el 25%, ¿no? Pero es lo que tenemos, es la mejor aproximación que podemos tener, a no ser que lo hagamos de manera, es la mejor aproximación, porque si no nos tocaría hacerlo de forma exacta. Pues podemos utilizar herramientas computacionales, pero partamos del hecho de que no las tenemos a la mano. Si no tenemos las herramientas computacionales, obtenerlo por superposición es la manera más acertada. Ahora, hay que tener en cuenta eso que coloqué por acá. El límite de alta frecuencia utilizando superposición es ligeramente menor al calculado a través del método exacto. Ese ligeramente es relativo, ¿listo? Pero así lo van a encontrar en la JORES. Ahora, el límite de baja frecuencia utilizando superposición sobreestima, o sea, es decir, es ligeramente mayor
al valor calculado a través del método exacto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si hay uno que está alejado, en el caso de baja frecuencia, ¿sí? El procedimiento es, si hay más de una frecuencia de corte en baja frecuencia, yo identifico cuál es el mayor. Si ese es mayor 10 veces a los demás, ese es mi límite de baja frecuencia. Si no, utilizo superposición. Lo sumo y lo tengo. En alta frecuencia, entonces, ¿qué hago? En alta frecuencia identifico el menor. Y miro los otros. Si están una década por arriba del menor, no tengo problema. Yo puedo decir WH igual a esto. Si no, utilizo superposición. ¿Qué me hacen ustedes en los previos? Igual yo se los valgo. Ustedes, para no tener que pensar, entonces dicen, no, agarro y siempre hacen superposición. Igual se los valgo. No hay problema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es más exacta, o se acerca más a la realidad cuando es dominante, establecerlo de forma directa que utilizar superposición por esto, porque él sobreestima o subestima el valor. No sé si quedó claro, muchachos. Ahora hagamos un ejercicio, ¿no? Haciendo un ejercicio, pues, sería la mejor manera. Ese es el procedimiento. No vamos a hacer, vamos de una vez a hacer ejercicios. Pues esto es lo que les decía. Eso se los dejo, esto es extraído de la cedra, si no estoy mal, el procedimiento. Ya para ser específicos, ¿qué procedimiento vamos a seguir para hacer el análisis? Esta es nuestra receta de cocina. Bien, esta la debemos tener claritica. Aquí no podemos dudar. Primero, el primer punto podría estar antes del punto 4, ¿no? Solo que yo les digo, háganlo de primero. Y insisto tanto porque ahí es donde ustedes generalmente se equivocan, muchachos. Entonces, identifique los capacitores de baja y de alta. Calcule la polarización, determine el modelo en pequeña señal, evalúe. Es decir, del punto hasta el punto 4 es electrónica 1. Eso supuestamente ustedes ya lo saben hacer. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es, determine la frecuencia de corte debida a cada capacitor, tomando los demás capacitores como elementos ideales. Serie o desvío, cortocircuito, paralelo, circuito abierto. ¿Y cómo determina esa frecuencia de corte? Hallando la resistencia Thevenin vista desde cada uno de esos capacitores. Bueno, les digo, estos ejercicios a veces se hacen muy extensos. Por eso, para el previo, yo trataré de que esto sea el 40% y lo de operacionales, el diseño y análisis de operacionales sea el 60%. Obtenga la forma general de la función de transferencia, que es lo que insistí en la clase de hoy. Dibuje la gráfica de Bode y utilizando superposición determine WH y WL. Preguntas, muchachos. ¿Quedó claro el procedimiento? ¿Qué vamos a hacer? En la clase, en lo que queda la clase de hoy, la clase del próximo jueves, va a hacer ejercicios para quedar listos para el examen. Ahora me preocupa de ahí para allá el último tema de filtro activo. No sé qué vamos a hacer. Ingeniero, podemos hacer clase un sábado para que adelante alguito. Utilizando, perdón. Esto. El tema, yo creo que puedo darlo en las 4 horas. ¿Sabe cuál es el problema, muchachos? Ponerlos a hacer el diseño. Ponerlo a hacer el diseño en ese tiempo. Yo creo que ajustándonos a la realidad que estamos a este semestre con 2 semanas menos, de pronto a las situaciones que hemos vivido, pues nos va a tocar reestructurar esa última práctica, no sé. Claro que así como la tenemos, pues tampoco es gran cosa, ¿no? Porque utilizamos el software y a partir del software
hacemos el diseño. Pero no sé, si nos quedamos demasiado cortos de tiempo, pues miraremos la opción de eliminar la última práctica de laboratorio. Ahí miramos. Sí, Listo, ahí. lo podemos hacer, entonces, pero usted le baja un poquito de nota a eso para que no nos, de pronto los que no alcancemos o eso, entonces, que no Ahí nos afecte mucho. Ahí miramos y nos ponemos de acuerdo, ¿listo? Porque de verdad que estoy preocupado por el tiempo, muchachos. Si este tema no lo doy en forma presencial, con el número de semanas completas, y eso que no estamos viendo el capítulo de potencia, ¿no? Pero bueno, no nos quejemos y sigamos. Bien, pero bueno, a medida que vayamos recorriendo el camino, ahí nos vamos ajustando, ¿listo? Todo con... Sueno a noticiero con el día, bueno, presidente, ¿no? Que no lo aplica totalmente. Con diálogo y lo que acordemos, al final lo establecemos, ¿listo? Esperemos a que llegue el día y ese día miramos a ver qué hacemos, ¿listo? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer un ejercicio o hacer ejercicios para poder plasmar eso en un ejercicio. No sé, voy a hacer este que es el más sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a leer aquí el enunciado. Dice, el circuito, esto es un, dice, el circuito de la figura 9 funciona como un amplificador BJT de una sola etapa alimentado a partir de una fuente de señal BI y de una resistencia RS. El amplificador alimenta a los elementos de carga RL y CL de 14 picofaradios, que representan la resistencia y capacitancia en paralelo, respectivamente, de un osciloscopio típico. Yo le cambiaría eso. Este 1 mega y CL de 14 picofaradios son los parámetros típicos que agrega cuando yo le coloco el atenuador en el osciloscopio. Él obtiene la atenuación a partir de estos elementos. El circuito contiene dos capacitores externos, CS y CC, que se comportan como circuitos abiertos en corriente directa y permiten que Q1 esté correctamente polarizado, sin influencia correspondiente de BIN o de RL. Muchachos, la sección de las ecuaciones esas de polo dominante, toda esta presentación es copia del libro de Forest, ¿listo? O sea, yo creo que lo recomendable, y sobre todo este tema, porque cada libro lo aborda de forma diferente, es que estudien de la Horace. Hagan los ejercicios del resto del libro. Yo no les estoy diciendo que no lo hagan, pero utilicen el procedimiento de la Horace, se los recomiendo. ¿Listo? Porque este tema, cada autor lo aborda de manera diferente y se pueden pegar una enredada bastante, se puede enredar bastante, ¿listo? Si no estudian los capacitores en su sitio, la fuente de BIN que en corriente directa actúa como un cortocircuito y el resistor de carga RL afectarían al punto de polarización. Eso creo que yo ya lo he dicho, que lo aprendan con los previos. Bien. Ahí lo que hizo fue una descripción del circuito. Ahora sí, identifique los capacitores de alta y baja frecuencia del circuito. Calcule la ganancia en banda media y por separado examine los extremos de alta y baja frecuencia de la gráfica de Bode. Para fines de ilustración, suponga un BJT a temperatura ambiente, 25 milivoltios, con parámetros CμU igual a 0. Entonces, partamos de esto. En este ejercicio no vamos a incluir CμU. RX 10 ohmios, FT 450, beta en DC igual al beta en AC 100, BF07, tampoco vamos a tener en cuenta la resistencia de salida del transistor, vamos a considerar que es infinita. Listo. Conclusión, vamos a hacer todo el procedimiento para ese ejercicio. Tengo media hora para hacerlo, muchachos. Entonces, vamos. ¿Por qué ese ejercicio? Porque es más sencillo. Así. Bien. Muchachos, por favor, necesito una calculadora por ahí a la mano. Y vamos a iniciar, ¿sí?
así como nosotros lo vamos a hacer, muchachos, se llama polo dominante. Lo que les digo, yo podría hacer 3 modelos en redes de 2 puertos para tener H sub L, H sub L, H sub H y A sub 0. Pero ese procedimiento va a requerir mucho más tiempo porque y manejar muy bien las técnicas de análisis de circuitos, llevarlo a la forma general y es mucho más tedioso. Nosotros vamos a ir directamente a polo dominante. Ahora, si alguien lo hace de esa forma, pues bienvenido sea. ¿Listo? Yo se lo califico. Pero les recomiendo que lo hagan de esta forma. Entonces, primero identifiquemos los capacitores. Esta fue la primera clase que me tocó a mí dar cuando empecé de profesor, muchachos. Que me va a olvidar. ¿Cuáles son los capacitores de baja? CL. Ahí CS. ¿De baja quiénes? CS. CS. No sé si CL cuente como un capacitor de desvío, profe. Que Sí, tiene que ser de alta, está en paralelo a la señal. recordemos quién es el capacitor de desvío. El capacitor de desvío es el capacitor que no está, que está en paralelo, pero que no está ni en la entrada ni en la salida. Ok, profe, gracias. Entonces, no es de desvío, ¿cierto? Ese estaría acá. Porque entre otras es el único discreto que está en paralelo. No se les olvide, muchachos, desvío es el capacitor que está en el terminal, que no es ni entrada ni salida. En baja falta CC. CC. Y me faltarían los internos. Pero ya recuerden que en el ejercicio nos dijeron que CMU no iba a estar. Entonces estaría ¿quién? CPI. Bien. Entonces tendríamos 4 capacitores. El segundo punto es establecer el punto de polarización. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. 12 voltios. Entonces, para el punto de polarización, de aquí quedaría menos 12. Por aquí vendría IB. Aquí vamos a asumir 0,7 voltios. Y esto sería RB. Entonces me quedaría más 12 más RB por IB más 0,7 igual a 0. O sea que IB es igual a 12 menos 0,7 sobre RB. Eso da 11,3 microamperios. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígamelo. Siempre internos hay 3, ¿por qué no incluyó el otro? CMU sí descartado porque era 0, pero hay otro. No, en el caso del FED podrían haber 3. En el caso del BJT asumimos siempre los 2 porque el otro se desprecia. El que está, esta gráfica es muy diciente, Elvin, para que no se confunda. Yo no hallaba dónde colocarla, pero para que, mejor dicho, no se lo olvide. Solo que esto es CPI y esto es CMU. Perdón, al revés. CMU y CPI. En el BJT tenemos en cuenta esas dos porque la capacitancia entre colector y emisor es despreciable. ¿Listo? Y en el caso del FED, a no ser que se diga lo contrario, vamos a tener en cuenta ACGD y ACGS. ¿Listo? Listo, Para ingeniero. que lo tenga presente. Porque la de drenaje a fuente también es responsable. Dígame, pa. Eso sí, o sea, los MOSFET también tienen la misma característica que de capacitores. Sí, tienen capacitancia interna porque ellos están formados con materiales tipo, o sea, hay uniones PN, ¿bien? Que los valores difieran bastante de CPI y CMU, sí, pero esos van a depender del proceso de fabricación. Pero ustedes por eso no, por ahora no tienen que preocuparse.
a no ser que fueran a trabajar eso como línea de investigación. O sea, yo les voy a dar los valores de los capacitores. ¿Listo? Ustedes leen el enunciado y está el valor del capacitor, solo que CPI sí siempre ese valor sí lo van a tener que determinar. Es el único de los capacitores internos que ustedes van a tener que determinar el valor. ¿Listo? Del resto, en el enunciado debe venir el valor, si no, no lo incluye. Así de sencillo. IC, entonces, IC sería beta veces IB. El por allá decía que IB era 100, entonces IC sería 1.23 miliamperios. Por aquí vendría IC, entonces quedaría menos 12 más IC por RC más el voltaje colector emisor igual a 0, y eso me llevaría que el voltaje colector emisor igual a 12 menos ICRC. Esto siempre hay que hacerlo, muchachos, porque si no están en la banda media, en la región activa, recuerden que de ahí en adelante todo lo que hacemos no es válido. Entonces, ¿cuánto me da acá? 1.13 por 5.1 menos 12. 6,24. Entonces, esto me dio mayor al voltaje de saturación y esto me dio mayor a 0. Y esto me dio mayor a 0, entonces está en la región activa. Desde ahí en adelante, sí, o sea, lo que vamos a hacer sí es válido. No se lo olvide eso. Listo. Ahora, deberíamos determinar la ganancia en banda media. Bien. ¿Cómo lo haríamos? Correr de 2 puertos, utilizando el modelo en pequeña señal. O sea, esa ganancia en banda media incluye los efectos de carga. ¿Listo? Entonces, como quiero correr, porque si no, no va a terminar de hacer el ejercicio, entonces yo lo voy a hacer directamente desde el modelo en pequeña señal. Ya van a ver por qué. Pero yo les recomiendo que si no se quieren equivocar, cuando aparezca RS, sobre todo en las configuraciones base común, sigan trabajando por redes de 2 puertos, muchachos. Yo aquí por el afán voy a agilizar. Entonces, este sería RB, este sería RS, aquí estaría listo. Ahora vendría mi transistor. El transistor me quedaría, perdón, aquí estaría RX, ¿cierto? Recuerden que por aquí está RX. Yo por hoy lo voy a dibujar completo. Aquí estaría mi fuente de corriente. Entonces, el emisor está a tierra. No sé si todos están de acuerdo. Y aquí me quedaría RC. Uy, aquí ya la embarré porque no quiero. Aquí estaría RC. Aquí estaría el capacitor CC. Y aquí estaría RL. Recuerden, por aquí estaría los capacitores. Yo los voy a dibujar aquí clarito. Aquí estaría CMU, que en este caso no está. ¿Listo? Pues no, ¿para qué lo voy a dibujar si no está? Pero aquí sí estaría CPI. Por aquí estaría CL. Por aquí estaría CC. Y acá estaría CS. ¿Por qué no los incluyo? O sea, los estoy dibujando en verde como para que no se vean, para tenerlos presentes. ¿Por qué no los incluyo? Porque CS se comporta como cortocircuito al igual que CC. Y CPI y CL se abren en banda media. Fíjense que nosotros ya veníamos trabajando con eso. Bien, ahora, fíjense lo siguiente. Bueno,
antes del modelo, de empezar a hacer el modelo en pequeña señal, yo iba ya los parámetros en pequeña señal. ¿Cuáles son los parámetros en pequeña señal? RPi, que sería beta veces BT sobre IC, que sería 2500 sobre 1.13. ¿Eso cuánto nos da, muchachos? Ya les digo por qué es importante que lo tengamos en cuenta eso. ¿Cuánto me da? 2,2K. IgM, que era 40 IC, que es igual 45.2 45.2 miliamperios. Listo. Bien, ahora me faltaría otro parámetro que ese sí es nuevo. ¿Cuál me faltaría, muchachos? CPi. GM sobre 2pi ft menos CMU. ¿Ese cuánto me da? GM, por eso hay GM. Entonces, FT, recuerden que FT, el enunciado me decía que FT era 450 MHz y también por ahí me decían que RX era 10 ohms. Ya ahora van a entender por qué lo voy a incluir, por qué lo tengo presente. Entonces, ¿cuánto me da CPi? 16 pico. 16 picofaradios. Ojo con las unidades. 16 picofaradios, ¿qué es? La notación científica, muchachos. Por 10 a la 2. A la menos 2. Cosas como estas son las que ustedes cometen errores en los previos. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como soy de afán y quiero hacerlo, voy a utilizar el modelo. Este modelo creo que pocas veces lo he utilizado. Y esto es BPI. Recuerda que es el mismo modelo del transistor, pero voy a trabajar con BPI. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que RPi es mucho mayor a RX, por lo tanto RPi más RX es igual a RPi. Ahí hay algo raro, muchachos, con eso que hice. Ah, Que no me dejan. Aquí tiene el para que me... Ay. Perezoso trabajador. O sea, lo voy a seguir de perezoso. Entonces, ¿qué va a pasar con esta resistencia? Chao. ¿Listo? Y eso es lo que hemos venido haciendo en la mayoría de los ejercicios. Veníamos asumiendo de que Pi era mucho mayor a Rx, pero no lo sabíamos, ¿cierto? Bien, entonces, ya con eso, fíjense, ¿por qué voy a utilizar este modelo? Porque miren que como necesito determinar rápido la ganancia, ¿quién sería B sub 0? La corriente por el paralelo de las dos. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? menos. Menos. Porque para la definición, la corriente va en dirección contraria. ¿Y ahora quién es Bp? Divisor. Un divisor de tensión, solo que estas se tratan como si fuera una sola en paralelo. Entonces sería Bs por el paralelo de las dos sobre la suma. Y de aquí me sale que la ganancia de voltaje, la ganancia en banda media en este caso, que es la ganancia total,
es B sub 0 sobre B sub S, es igual a menos GM, que multiplica este término, RB en paralelo con RP sobre RS. Con RP por bien, esta sería la ganancia. Miren que lo traté de hacer lo más directo posible para quedarnos en lo que me interesa en este tema. Esto lo pueden hacer ustedes como lo hemos venido trabajando. Solo que yo lo hice así porque a mí en este momento me interesa, es que me quedara tiempo para mirar lo de la expresión general. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos para lo nuevo. Aquí no hemos hecho nada nuevo. Lo nuevo, ¿qué sería? Determinar cada uno de los términos de la expresión general. Generalmente la expresión general la escribe uno al final, pero como yo quiero que sepamos para dónde vamos, vamos a escribirla desde acá y vamos y terminamos cada uno de los parámetros. Entonces, H de J omega, ¿a qué sería igual entonces para ese circuito, muchachos? Sería la ganancia en banda media, que ya la acabé de determinar, sería A sub 0, ¿cierto? Por dos capacitores de baja, que eran CS y CC. Entonces, J omega debido a CS sobre 1 más J omega. ¿Estamos de acuerdo? Por J omega W debido a CC sobre 1 más J omega W a CC. ¿Por qué? Porque esos eran los de baja. Por los capacitores de alta. Los dibujamos de otro color para que no. En los de alta, entonces sería 1 sobre 1 más J omega sobre W debido a CP por 1 sobre 1 más J omega W debido a CL. Entonces, si se dan cuenta, entonces voy a tener dos frecuencias de corte en baja y dos de alta. Ahora digo, polo dominante. Bueno, dominante. O polo, bueno, vamos a escribirlo como lo van a encontrar en los libros. Polo dominante CS. ¿Qué significa eso? Que el resto de capacitores se van a comportar como cortocircuitos. Entonces me ubico donde está CS. O sea, yo parto de acá, donde está CS, o acá, como que aquí ya está ejemplificado. Entonces, voy allá a la resistencia Thevenin vista desde CS. Entonces, el que me dice, haga cero las fuentes independientes. Haciendo cero las fuentes independientes, esta va a tierra. Entonces, por aquí me va a quedar RS. En los terminales donde estaba el capacitor, voy a colocar la fuente. Y al otro lado me quedaría RB y me quedaría RP. ¿Vieron, muchachos? Coloqué una fuente de prueba donde estaba CS. El resto del circuito no me afecta para allá la resistencia equivalente porque esto va a tierra. Esto sabría, no me afecta para nada. No siempre es así, por eso es el primer ejercicio. Entonces, al hacer esto, pues me quedaría que IT por RB en paralelo con RP menos BT más RS por IT igual a 0. Y eso me lleva a que la resistencia Thevenin vista desde CS sea igual a RB en paralelo con RP más RS. Ustedes despejan ya la variable y lo obtienen. ¿Listo? No vayan a hacer eso en el previo. Entonces, W debido a CS sería igual a 1 sobre CS que multiplica esto. Y luego ese término lo llevaré acá. Luego, va 1. Ahora, polo dominante CC. ¿Cómo me quedaría el circuito?
acá. Recuerden que si hago 0, la corriente de base me daría 0 y esto se abre. Entonces, si CC es el dominante, alguien diría, profe, ¿por qué no la coloca fuente al revés? Pues si la que colocar al revés y eso la hace feliz, pues colóquela al revés. Entonces aquí me quedaría RC y esto me quedaría RL. Aquí donde está CC, fíjense que coloqué BT, que genera una corriente IT. Vuelven y hacen el procedimiento. Bueno, RCIT menos BT más RLIT igual a 0, IT multiplica RC más RL es igual a BT. Entonces la resistencia Thevenin en vista de CC sería igual a RC más RL. El W debido a CC sería igual a 1 sobre CC que multiplica a RC más RL. Si alguien ha calculado los valores, muchachos. ¿Qué valores me dan? Si lo quieren en Hertz, pues lo dividen no es necesario. ¿Cuánto es el valor de CC en este caso? Okay. Dejemos y luego calculan los valores porque si no el tiempo no nos da, muchachos. 10 microfaradios valen los dos capacitores. Si alguien los... ¿Sí los tienen? No. Bueno, dejémoslo así, ustedes después hallan los valores. Bien, ahora ¿qué me faltaría? ¿Qué me faltaría, muchachos? Hallar, tomar los otros como polo dominante. Pues ya hice alta frecuencia. Aquí, ya con esto, yo ya puedo hallar WL, ¿cierto? Antes de hacer esto, yo ya podría hallar WL. WL sería WCS más WCC. Si no quiero analizarlo. ¿Listo? Como no tengo los valores, pues no voy a determinarlo. Me los quedan debiendo ustedes. Los calculan y me los quedan debiendo. Ahora, en alta frecuencia. En alta frecuencia, dominante CPI. Entonces, donde está CPI, coloco la fuente de prueba. BT que genera una corriente IT. Miren que quedaría acá. Esta se hace 0, entonces me quedaría RPI. Me quedaría RB y me quedaría RS. Aquí, para ser exactos, aquí me quedaría también RX. ¿Cierto? Este circuito es equivalente a tener RB en paralelo con RS, que eso tiende a RS, RX, y aquí me quedaría RB. Eso es decisión de ustedes. Ustedes verifican. RB en paralelo con RS sería 1 mega en paralelo con 1K. Entonces, como RB es mucho mayor a RS, RB en paralelo con RS es igual a RS. Y RS es mucho mayor a RX. Entonces, RS más RX es igual a RS. Y por eso puedo borrar RX de acá.
Ok. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da si me siguen, muchachos? Sí. ¿Cuánto me daría? Ya acabó la clase y no alcanzamos a terminar el ejercicio. Entonces, esto sería RPI. Lo mismo. Entonces, por aquí viene IT, por aquí viene una corriente I1, por aquí viene una corriente I2. Entonces, yo diría que IT es igual a I1 más I2. IT es igual a BT sobre RS. Quedamos en que esto era RS. ¿Se acuerdan? Por las aproximaciones quedamos en que esto era RS. Más BT sobre RPI. Entonces, finalmente me queda que la resistencia Thevenin vista desde CPI, que es igual a BT sobre IT, es igual a 1 sobre RS más 1 sobre RPI a la menos 1, que sería RS en paralelo con RPI. ¿Listo? Y me faltaría CL dominante. CL dominante. Entonces, para CL dominante, esto también se hace 0 y el circuito me queda solamente con RC, RL, y ahí donde está CL colocaría la fuente de prueba. Bien. Y entonces la resistencia Thevenin vista desde CL sería RC en paralelo con RL. El W debido a CL es igual a CL por el paralelo de las dos. Y de ahí, y de esos dos, yo podría sacar ¿a quién? A W sub H. El W sub H es igual a WCP en paralelo con WCL. Y haría el diagrama de Bode. Preguntas, dudas, muchachos. Me disculpan la correa, pero era para lograr hasta. Pero ese es el procedimiento. No sé si. ¿Qué me falta hacer? El diagrama de Bode, ¿no? Ese lo podríamos hacer. No, o sea, el diagrama de Bode, ustedes le darán los valores, pero el diagrama de Bode queda algo como. Ya les digo, con eso terminamos. Entonces, ya para finalizar el diagrama de Bode, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el de magnitud. Como tengo 2 de baja, arranca con una pendiente de más 40. Y aquí llega una frecuencia de corte, no sé cuál sea. Luego, el otro, cuando llega a la primera frecuencia de corte, él pasa a más 20 decibelios por década. Aquí ya irían las 2 de baja. Luego alcanza banda media y se va a encontrar luego con los otros 2 polos. Sabemos que esto viene un problema. Deberían ser coherentes, un poco más coherentes las pendientes, ¿no? Pero bueno, no importa. Y aquí menos 20 y aquí termina con menos 40 decibelios por década. Aquí quedaría la ganancia en banda media. Y ya habíamos determinado por aquí quién era WL y por aquí quién era WH. Esto es W. Y eso es todo, muchachos. Voy a dejar de grabar ahí y me dicen cualquier inquietud. Ingeniero.